Una millonaria empresaria decide burlarse del hijo negro de su empleada invitándolo a jugar ajedrez, sin imaginar que se enfrentaba a un genio autodidacta. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo a este vídeo. Acércate, muchacho. ¿Por qué no me muestras cómo juegan al ajedrez en tu barrio? La voz de la señora Victoria Whitman llenó el elegante salón de su residencia en Beverly Hills, cargada de esa soberbia característica de quienes jamás lucharon por conseguir algo por sí mismos. Diego Santos, de 17 años, asistía a su madre Carmen en el servicio durante la cena benéfica cuando la millonaria decidió convertirla en diversión nocturna. Los demás asistentes, ejecutivos, políticos y sus refinadas esposas, rieron discretamente tras sus copas de champán de $2,000. Victoria había organizado este evento para recaudar fondos destinados a jóvenes desfavorecidos, pero obviamente no esperaba tener uno sirviendo aperitivos en su propio hogar. La paradoja la divertía enormemente. Hoy comprenderán por qué este caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo y cómo terminó de forma sorprendente. Seguramente al menos conoces cómo mover las figuras, continuó Victoria señalando hacia el tablero de ajedrez italiano que adornaba la mesa central. Será entretenido observar qué puede hacer este niño contra alguien que verdaderamente ha estudiado este deporte. El señor Hamilton, dueño de 3 cadenas hoteleras, murmuró a su cónyuge: «Apuesto que ni siquiera comprende que el caballo avanza en forma de L». Las carcajadas se propagaron por el ambiente como círculos en un estanque de superioridad. La madre de Diego, Carmen, dirigió la mirada hacia abajo y cerró el puño alrededor de la bandeja plateada. 20 años puliendo esa residencia, criando sola a su hijo con el salario de empleada doméstica, y aún debía presenciar cómo su patrona utilizaba a su niño como chiste para impresionar a sus acaudalados conocidos. Ella conocía a Victoria desde joven. Había observado a la mujer transformarse de una heredera consentida en una socialité despiadada a través de los años. «Carmen, ¿puedes interrumpir el servicio por unos instantes?», ordenó Victoria con fingida cortesía. «Deseo que observes a tu hijo participar. Será instructivo para ambas». Diego, sin embargo, permaneció inmóvil durante algunos segundos, sus ojos negros examinando no solamente el tablero sino cada semblante de la estancia. A los 17 años ya había comprendido que el silencio frecuentemente revela más acerca de las personas que 1000 palabras, y en ese instante lo que percibió fue un conjunto de adultos privilegiados que no tenían la menor idea de con quién estaban tratando. Había algo en la postura de Diego que hizo que varios invitados cesaran de reír, una quietud extraña, como la calma previa a la tempestad. Sus dedos se movieron inconscientemente, como si estuviera visualizando jugadas en un tablero invisible. «Por supuesto, señora Whitman», respondió Diego con una serenidad que provocó que algunos asistentes intercambiaran miradas intrigadas. «Será un honor». Victoria sonrió con satisfacción, acomodándose en el sillón de cuero como una soberana preparándose para contemplar a los gladiadores. «Excelente. Supongo que nunca participaste en un tablero como este, ¿correcto? Mármol italiano auténtico. Cada pieza vale más que... bueno, ya comprenden». La diputada estatal Jennifer Meese, sentada junto a la ventana, comentó audiblemente: «Victoria, ¿estás convencida de que esto no es despiadado? El pobre muchacho quedará avergonzado». «Tonterías», replicó Victoria ajustándose los aretes de diamantes. «Es una oportunidad educativa. Les relatará a sus compañeros que jugó ajedrez en una mansión auténtica». Lo que Victoria Whitman desconocía, y descubriría de la manera más dolorosa posible, era que ese joven de los suburbios había dedicado los últimos 8 años estudiando cada apertura, cada estrategia, cada trampa que los grandes maestros habían desarrollado. Mientras sus compañeros de clase jugaban videojuegos, Diego devoraba libros de ajedrez prestados de la biblioteca pública y observaba partidas legendarias en la computadora descompuesta que había logrado reparar él solo. En las silenciosas madrugadas, cuando Carmen trabajaba turnos dobles de limpieza, Diego analizaba partidas de Kasparov, Fischer y Carlsen. Había memorizado más de 200 aperturas distintas y podía recitar de memoria las 50 defensas más célebres de la historia del ajedrez. Pero lo más importante, ella no tenía idea de que estaba a punto de ser humillada por el mismo niño al que había subestimado por puro prejuicio, delante de todos sus poderosos amigos. Y cuando la realidad saliera a la luz, no sería únicamente una derrota en el ajedrez, sería una enseñanza que cargaría consigo el resto de su existencia. Mientras Victoria organizaba las piezas con movimientos teatrales, Diego observaba a cada uno de los presentes.
Algo en sus ojos sugería que él no solo se preparaba para una partida, sino que se preparaba para reescribir todas las presunciones de esa sala sobre quien verdaderamente merecía respeto. Victoria se ubicó junto a las piezas blancas con la confianza de quien nunca perdió nada significativo en la vida. Siempre juego con las blancas, querido. Es tradición familiar, declaró, ignorando completamente que en el ajedrez serio el color de las piezas se determina por sorteo. Diego asintió silenciosamente y organizó sus piezas negras con una precisión que hizo fruncir el ceño al señor Hamilton. Cada pieza fue colocada exactamente en el centro de su casilla, perfectamente alineada, como si ese tablero de mármol italiano fuera solo uno más de los cientos a los que se había enfrentado. «Hagamos esto interesante», anunció Victoria a los invitados. «Si el chico logra asustarme aunque sea ligeramente, donaré $50,000 a, no sé, alguna escuela pública». Las risas volvieron a resonar en la sala, pero esta vez Diego alzó la vista y sonrió, una sonrisa que no alcanzó los ojos. Carmen sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral. Ella reconocía esa sonrisa. Era la misma que Diego hacía cuando era pequeño cada vez que alguien lo subestimaba en las competencias escolares, la misma sonrisa que usó a los 12 años cuando dijo que ya no necesitaba su ayuda con las tareas de matemáticas. Victoria inició la partida con un movimiento conservador. Peón E4. Reindio, querido. Una apertura clásica que aprendimos en Harvard, explicó condescendientemente, como si estuviera enseñando a un niño a atarse los cordones. Diego respondió instantáneamente. C5. La defensa siciliana. Un silencio extraño se apoderó de la sala. Ese no era el movimiento de alguien que quizás sabía mover las piezas, era la respuesta de alguien que conocía la teoría. Interesante, murmuró la diputada Miss inclinándose hacia adelante. Victoria vaciló 3 segundos. Tiempo suficiente para que Diego se diera cuenta de que ella se había memorizado media docena de aperturas, pero no comprendía realmente los principios detrás de ellas. Ella jugó NF3, siguiendo un patrón que probablemente había aprendido en algún club social. Mientras Victoria pensaba su siguiente movimiento, Diego se permitió un breve viaje al pasado. 8 años atrás, cuando apenas tenía 9, encontró un libro de ajedrez roto en la basura de la biblioteca. Se lo llevó a casa escondida en la mochila y le pidió a Carmen que le enseñara las reglas básicas. «Mi hijo, ¿para qué quieres aprender eso?», le había preguntado su madre, agotada tras un doble turno de limpieza. «Para ser como los hijos de los ricos, mamá. Siempre dicen que son más inteligentes que nosotros». En aquella época Carmen ganaba solo $600 mensuales. No había dinero para clases, para una computadora, para nada. Pero estaba la biblioteca pública, que se convirtió en el segundo hogar de Diego. Todos los días después de la escuela caminaba 3 kilómetros para estudiar partidas históricas en libros polvorientos que nadie más tocaba. Victoria finalmente jugó de 3, un movimiento tímido que reveló su naturaleza conservadora tanto en el ajedrez como en la vida. Ella prefería posiciones seguras, controladas, donde la clase social pudiera garantizar la victoria. Diego respondió con NC6, desarrollando con propósito. Cada movimiento lo ejecutaba en menos de 5 segundos, como si siguiera un guión mental que había memorizado años atrás. «Nuestro chico va demasiado rápido», comentó Victoria a los invitados. «En el ajedrez verdadero se reflexiona antes de jugar». Fue entonces cuando Diego cometió su primer error psicológico. Se detuvo, fingió pensar profundamente durante 15 segundos y jugó G6, preparando el fianchetto del alfil. Un movimiento que cualquier principiante haría por instinto, pero que en realidad formaba parte de un complejo plan estratégico que tardaría 10 jugadas más en revelarse. «¿Lo ven?», dijo Victoria volviéndose triunfante hacia los invitados. «No tiene paciencia para pensar. Típico». Pero el señor Hamilton, que había jugado ajedrez en la universidad 40 años atrás, reconoció el patrón. «Victoria, este chico está montando una dragón acelerada». «¿Una qué?», respondió ella, irritada por haber sido interrumpida durante su demostración de superioridad. «Es una variante de la siciliana bastante sofisticada». Victoria miró el tablero con nueva tensión en los hombros. «Tonterías. Lo habrá visto en alguna película». Pero a medida que avanzaban las jugadas, algo inquietante comenzó a tomar forma. Diego no solo estaba respondiendo los movimientos de ella, sino que estaba marcando el ritmo de la partida. Cada pieza que él movía ocupaba exactamente la casilla correcta, creando una armonía que transformaba el tablero en algo parecido a una sinfonía visual. Carmen observaba todo desde la esquina de la sala con el corazón acelerado. Ella sabía que Diego era hábil,
pero nunca lo había visto jugar contra alguien que se lo tomara tan en serio. Y por primera vez en 20 años de trabajo en esa casa, vio temor en los ojos de Victoria Whitman, el temor de descubrir que tal vez, solo tal vez, ella no era tan especial como siempre había creído. La 10ª jugada de Diego reveló algo que hizo que el señor Hamilton se atragantara con el whisky. El chico había sacrificado un peón de forma aparentemente inocente, pero cualquier jugador experimentado reconocería la trampa mortal que se estaba preparando. «Victoria», susurró Hamilton con urgencia, «este niño no es un aficionado». Pero Victoria estaba demasiado determinada a demostrar su superioridad como para escuchar advertencias. «Relájate, cariño. Seguro que ha memorizado algunas jugadas de Internet. Terminaré con esto en 5 minutos». Fue entonces cuando Diego hizo algo inesperado. Se levantó tranquilamente de la silla y se dirigió a Carmen, que observaba todo desde un rincón de la sala con las manos entrelazadas. «Mamá», dijo él en voz baja, pero que resonó en el tenso silencio de la sala, «¿recuerdas cuando me dijiste que algún día les mostraría a estas personas quiénes somos realmente?» Carmen asintió con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Ella lo recordaba perfectamente. Fue el día en que Diego cumplió 15 años y ella no tenía dinero ni para un pastel. Él había encontrado a su madre llorando en la cocina de su pequeña casa y le prometió que algún día cambiaría todo. «Ese chico tiene más elegancia que todos nosotros juntos», murmuró la diputada Miss a su esposo, observando la interacción entre madre e hijo. Victoria golpeó impaciente la mesa con los dedos. «¿Podemos continuar con el juego? Tengo otros compromisos hoy». Diego regresó al tablero, pero algo había cambiado en su postura. Ya no era el adolescente tímido que había sido invitado para entretener. Era un joven hombre que cargaba sobre sus hombros años de sacrificio, estudios secretos y una determinación forjada en la adversidad. La 11ª jugada de Diego se ejecutó con precisión quirúrgica que hizo que Victoria frunciera el ceño por primera vez. Él había creado una doble amenaza. Si ella protegía al rey, perdería a la reina. Si protegía a la reina, sería jaque mate en 3 jugadas. Eso no es posible», murmuró Victoria, estudiando el tablero intensamente por primera vez desde el comienzo de la partida. Fue entonces cuando Hamilton se dio cuenta de algo crucial. Victoria está siendo dominada por un chico que probablemente nunca ha pisado un club de ajedrez formal en su vida. Mientras Victoria intentaba encontrar una salida al dilema en el que se encontraba, Diego aprovechó para observar cada rostro de la sala. La diputada Miss había dejado de beber champán y se inclinaba hacia adelante, fascinada. El propietario de la cadena hotelera había dejado a un lado el móvil. Incluso la esposa de Hamilton, que antes hojeaba una revista de moda, ahora prestaba toda su atención al juego. Carmen conocía esa mirada en el rostro de su hijo. Era la misma que tenía a los 12 años cuando descubrió la sección de ajedrez en la biblioteca pública, la misma mirada que mantenía durante 5 horas seguidas estudiando partidas históricas en una computadora lenta y estropeada. La misma mirada que le hacía levantarse a las 5 de la mañana para resolver problemas tácticos antes de ir al colegio. Victoria finalmente jugó en un intento desesperado por escapar de la trampa, pero era demasiado tarde. Diego había calculado esa posibilidad 6 jugadas atrás. «Ajá», dijo él simplemente, moviendo su reina a una posición que ofrecía 3 continuaciones ganadoras diferentes. El silencio en la sala era ensordecedor. Victoria miró el tablero, luego a Diego, luego de nuevo al tablero. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por una furia contenida ante la constatación de que estaba siendo sistemáticamente destruida por alguien a quien consideraba inferior. «Debes haber visto esa secuencia en alguna parte», dijo ella con la voz más aguda de lo normal. «Nadie aprende eso por sí mismo». Diego sonrió por primera vez desde que comenzó la partida. «Tienes razón. Lo aprendí de Garry Kasparov». «¿Kasparov te enseñó?», preguntó Hamilton, incrédulo. «No personalmente», respondió Diego, moviendo una pieza hacia lo que claramente sería el movimiento final. «Pero estudié todas sus partidas documentadas, 1,803 para ser exactos. Esta secuencia en particular la utilizó contra Karpov en 1984, partida 23 del Campeonato Mundial». Victoria miró alrededor de la sala buscando apoyo en los rostros de los invitados, pero lo que encontró fue algo que nunca había visto dirigido hacia ella: desaprobación silenciosa. Por primera vez en su vida, las personas a su alrededor no estaban impresionadas con su actuación. Carmen dio un paso al frente, con voz firme y clara. «Mi hijo se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para estudiar antes de ir al colegio. Caminaba 6 kilómetros hasta la biblioteca pública porque no teníamos dinero para Internet. Cuando yo trabajaba turnos dobles,
Él se quedaba despierto toda la noche resolviendo problemas de ajedrez a la luz de las velas porque nos cortaron la electricidad. La sala estaba ahora en completo silencio. Diego miró a su madre con una mezcla de amor y determinación que hizo que algunos de los presentes desviaran la mirada, avergonzados. «Jaque mate», dijo Diego suavemente, colocando su reina en la posición final. Victoria miró el tablero durante largos segundos, como si esperara que las piezas cambiaran de posición por sí solas. Cuando finalmente levantó la vista, se encontró con Diego observándola con la misma calma imperturbable con la que había comenzado la partida, pero ahora algo había cambiado por completo en la dinámica de la sala. Los invitados ya no miraban a Diego como entretenimiento, lo miraban como a alguien que acababa de reescribir todas sus suposiciones sobre el talento, la clase y el mérito. Y a Victoria la miraban con una mezcla de vergüenza y decepción que ella nunca había experimentado. Victoria miró fijamente el tablero durante 15 segundos que parecieron una eternidad. Sus dedos temblorosos tocaron el rey derribado como si pudieran deshacer mágicamente el jaque mate. El silencio de la sala era tan denso que se podía oír el tic-tac del reloj de pared de $15,000. Eso fue suerte, murmuró ella con la voz temblorosa y sin la confianza anterior. Él debe haber memorizado esa secuencia específica en algún lugar. Hamilton se levantó del sillón y se acercó al tablero. «Victoria, ese chico acaba de ejecutar una variante de la siciliana que ni siquiera yo conocía, y eso que llevo 40 años jugando». La diputada Mee sacó su celular y comenzó a grabar discretamente. Como política experimentada, reconoció inmediatamente el valor viral de ese momento, una millonaria racista siendo humillada por un prodigio al que ella había subestimado. «No lo acepto», dijo Victoria, levantándose bruscamente y tirando algunas piezas. «Aquí hay algo que no está bien. Nadie aprende a jugar así solo. Alguien lo ha entrenado específicamente para humillarme». Diego permaneció sentado, observándola con la misma calma imperturbable. «¿Quiere una revancha? Puedo jugar con cualquiera de los presentes, o con todos a la vez si lo prefiere». El comentario provocó un murmullo nervioso entre los invitados. Era una oferta que parecía imposible. Pero después de lo que acababan de presenciar, nadie se atrevió a dudar. «Ahora está siendo arrogante», replicó Victoria con el rostro rojo de ira y humillación. «Un chico de los suburbios no le habla así a sus superiores». Fue entonces cuando Carmen dio un paso adelante y, por primera vez en 20 años, miró a Victoria Whitman directamente a los ojos sin bajar la cabeza. «Señora Whitman», dijo Carmen con voz firme y clara, «mi hijo no es de un barrio marginal. Somos de una comunidad trabajadora, y él no está siendo arrogante, está siendo honesto sobre sus habilidades, algo que usted claramente no puede hacer sobre las suyas». La tensión en la sala aumentó exponencialmente. Algunos invitados intercambiaron miradas incómodas, dándose cuenta de que estaban presenciando algo mucho más grande que una simple partida de ajedrez. Victoria se volvió hacia Carmen con furia. «¿Cómo se atreve a hablarme así? ¿Ha olvidado cuál es su lugar en esta casa?» «No», respondió Carmen con calma. «He recordado cuál es mi valor». Hamilton intervino, claramente incómodo con el rumbo que estaba tomando la conversación. «Victoria, quizás sea mejor que reconozcamos que el joven tiene mucho talento». «¿Talento?», se rió Victoria con amargura. «¿No lo entienden? Esto ha sido un montaje. Alguien le ha entrenado específicamente para dejarme en ridículo en mi propia casa». Diego finalmente se levantó, y cuando habló, su voz tenía una madurez que hizo callar a todos los adultos presentes. «Señora Whitman, ¿quiere saber la verdad? No me han entrenado para humillarla. He pasado los últimos 8 años estudiando ajedrez porque soñaba con jugar contra personas que respetaran el juego, personas que entendieran que el talento no tiene color, clase social ni apellido». Hizo una pausa, mirando a cada persona presente. «Cuando usted me invitó a jugar, como juegan en la favela, pensé que por fin tendría la oportunidad de demostrar que merecía respeto. Pero ahora me doy cuenta de que usted nunca quiso una partida justa, quería un espectáculo de humillación». La diputada Miss dejó de grabar y observaba la escena con fascinación. «¿Cuántos años tienes, chico?» «17», respondió Diego. «¿Y cuánto tiempo llevas jugando en serio?» «8 años». Miss miró a Victoria con una expresión que mezclaba incredulidad y reprobación. «Victoria, acabas de ser derrotada por un adolescente autodidacta, un adolescente a quien tú empleas, un adolescente a quien invitaste a jugar como una broma». Victoria sintió el peso de todas las miradas en la sala, y por primera vez en su vida no eran miradas de admiración o envidia, eran miradas de juicio. Yo no sabía que él jugaba en serio.
Intentó defenderse, pero su voz sonaba débil incluso para sus propios oídos. La cuestión no es si jugaba en serio, dijo Hamilton, claramente irritado. La cuestión es que usted lo invitó a jugar suponiendo que sería fácil derrotarlo. ¿Por qué? ¿Porque es hijo de su empleada? ¿Porque es negro? ¿Porque no tiene dinero? El silencio que siguió fue devastador. Diego organizó tranquilamente las piezas en el tablero, ejecutando cada movimiento con precisión. Gracias por la partida, señora Whitman. Ha sido instructiva. Cuando terminó, se dirigió a su madre. Mamá, ¿nos podemos ir? Mañana tengo colegio. Carmen asintió con la cabeza y se quitó el delantal que había usado para servir a los invitados. Pero antes de salir, se volvió hacia Victoria una última vez. Señora Whitman, gracias por mostrarme que mi hijo merece estar en lugares mucho mejores que este. Mientras madre e hijo se dirigían hacia la puerta, la diputada Miss llamó. Diego, ¿te interesan las becas? Conozco algunas universidades que estarían encantadas de tener a alguien con tu talento. Diego se detuvo y sonrió, la primera sonrisa sincera de la noche. Mucho interés, señora Miss. Miss le entregó su tarjeta. Llámame el lunes. Victoria observó todo, inmóvil, aún procesando cómo había perdido el control total de la situación. En menos de una hora había pasado de ser una anfitriona respetada a la mujer que subestimó a un prodigio por prejuicios ante importantes testigos. Cuando la puerta se cerró detrás de Diego y Carmen, los invitados restantes se miraron entre sí en un silencio incómodo. Hamilton fue el primero en levantarse. Creo que será mejor que me vaya también. 1 a 1. Los invitados comenzaron a marcharse, dejando solo saludos fríos y miradas de reprobación. Victoria se quedó sola en la sala, aún mirando el tablero donde su arrogancia había sido sistemáticamente destruida por un adolescente al que ella consideraba inferior. 6 meses después, Diego Santos caminaba por los pasillos de la Universidad de Stanford con una beca completa para estudiar ingeniería. La diputada Miss había cumplido su promesa, conectándolo no solo con oportunidades académicas, sino con todo un mundo de personas que reconocían el talento independientemente del origen social. El vídeo de aquella noche en Beverly Hills se había vuelto viral, 3 millones de visitas en 2 semanas. No porque alguien hubiera grabado la partida, sino porque la propia diputada Miss había compartido la historia en sus redes sociales, convirtiendo a Diego en un símbolo de superación y a Victoria en un ejemplo de lo que no se debe hacer cuando se tienen privilegios. Joven prodigio destroza millonaria prejuiciosa en el ajedrez era el título que circulaba por todos los rincones de Internet. Los comentarios eran implacables. ¡Qué vergüenza ajena de esta mujer! Y este chico se merece todas las oportunidades del mundo, dominaban las secciones de respuestas. Victoria Whitman se había convertido en persona non grata en sus propios círculos sociales. El club de golf canceló su membresía tras la presión de otros miembros. 3 organizaciones benéficas retiraron su nombre de los eventos. Incluso Hamilton, su amigo de toda la vida, comenzó a evitarla en las reuniones sociales. Victoria siempre ha sido arrogante, pero nunca imaginé que fuera tan cruel, comentó la esposa de Hamilton durante una cena en Malibú. Humillar a un niño de esa manera delante de todo el mundo. Lo peor para Victoria fue darse cuenta de que Diego nunca había buscado venganza ni exposición. Él simplemente había jugado al ajedrez, algo que hacía con naturalidad, con una maestría desarrollada a través de años de dedicación silenciosa. La humillación que ella sintió fue autoinfligida, resultado directo de sus propios prejuicios. Carmen había sido ascendida a supervisora de limpieza en un hotel de 5 estrellas en Santa Mónica, un trabajo que pagaba 3 veces más y tenía cobertura médica completa. No era caridad. Era un reconocimiento a la profesionalidad que siempre había demostrado, ahora finalmente valorada por empleadores que veían más allá de los prejuicios. Diego fundó un programa gratuito de ajedrez en línea que conectaba a jóvenes de comunidades desfavorecidas con mentores universitarios. En menos de 6 meses, 1,000 niños estaban aprendiendo no solo movimientos de piezas, sino estrategias de vida que ninguna aula formal podría enseñar. El ajedrez me enseñó que cada persona tiene un valor estratégico único, explicó Diego durante una entrevista con CNN. Victoria Whitman me enseñó que algunas personas necesitan perderlo todo para aprender lo que realmente importa. Cuando se le preguntó si guardaba rencor a la mujer que intentó humillarlo, Diego sonrió con la misma calma que había mostrado aquella fatídica noche. El rencor es una pieza que solo entorpece el juego. Prefiero centrarme en lo que puedo construir. Victoria vio esa entrevista sola en su mansión, ahora vacía de los amigos que la abandonaron. Por primera vez comprendió realmente lo que había perdido aquella noche, no solo una partida de ajedrez,
sino la oportunidad de ser una persona mejor. Hamilton llamó una sola vez después del incidente, solo para decir: «Victoria, tú creaste esa situación». Diego solo respondió con la clase que tú deberías haber demostrado desde el principio. La lección resonó más allá de Beverly Hills. Diego demostró que la verdadera nobleza no proviene de los apellidos ni de las cuentas bancarias, sino del carácter forjado en la adversidad y demostrado a través de las acciones. Él transformó el prejuicio en propósito, la humillación ajena en crecimiento propio. Hoy, cuando Diego mira hacia el futuro, no ve limitaciones impuestas por otros, sino posibilidades creadas por su propia determinación. Victoria había intentado menospreciarlo para sentirse superior, pero acabó revelando que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de elevar a los demás, no de rebajarlos. Carmen enmarcó con orgullo una foto de Diego recibiendo su primera mención honorífica académica en Stanford. En la pared de al lado, un certificado del programa de ajedrez que ya había impactado a miles de jóvenes, logros que ningún dinero podría comprar y ningún prejuicio podría robar. La mejor venganza, como descubrió Diego, no es destruir a quienes intentan menospreciarte, sino construir algo tan extraordinario que su mediocridad se vuelve irrelevante en comparación. Victoria Whitman intentó convertirle en entretenimiento, pero Diego Santos se convirtió en inspiración. Y esa diferencia define no solo quién gana en el ajedrez, sino quién gana en la vida. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas. Compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.